Hoy venimos a Libia a ver a José Miguel, que nos va a estar contando la fertilización digital. Esperemos que nos explique muy al detalle cómo funcionan estas aplicaciones y qué tenemos que hacer para poder fertilizar de una manera más inteligente. Hoy nos acompaña José Miguel de Paz. Él es doctor ingeniero agrónomo especializado en sistemas de información geográfica y sistemas agrarios. Investigador del Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible aquí en Libia. Y bueno, nadie mejor que él para podernos explicar todo el tema de la fertilización digital. ¿Qué factores se deben tener en cuenta en un plan de abonado inteligente? Bueno, la verdad es que existen muchísimos factores que se deben de tener en cuenta a la hora de hacer un abonado inteligente. Tenemos factores de suelo, factores de planta, sociales, legislación, sistemas de riego, etc. Y además aquí en la Comunidad Valenciana tenemos de todo. Tenemos suelos que son de la Albufera, de un arcillo limoso, a suelos del Espadán, que son más francoarenosos, suelos de huerta, franco-arenosos, etc. Entonces, eso se debe tener en cuenta, niveles de materia orgánica, etc. Por otro lado, también tenemos cultivos. Los cultivos tenemos de todo tipo, cítricos, hortícolas, caqui, leñosos tipo albaricoque, de secano, almendros, olivos, etc., ¿no? Que también se deben tener en cuenta hacer un buen abonado inteligente. Y por otro lado, sistemas de riego. Sistemas de riego tenemos todos. Sistemas de riego por goteo, con muchos goteros, riegos centralizados, también riegos a manta, etc., ¿no? Y por otro lado, también climas. Tenemos desde el sur de Alicante un clima árido, semiárido, para el norte de Castellón, que es un clima subhúmedo, con lo cual las condiciones climáticas afectan mucho a cómo poder desarrollar ese tipo de abonados inteligentes. Y también tenemos los fertilizantes, tenemos fertilizantes minerales, fertilizantes orgánicos, también se riega por fertilización centralizada, etc. Y la legislación, sistemas de la PAC, los ecoesquemas, la nueva ley nutricional de los suelos, de la 1051/22, que también hay que tener en cuenta, las órdenes ministeriales con respecto a la utilización de abonados nitrogenados, zonas vulnerables, etc. También lo social, tenemos agricultores muy envejecidos hasta agricultores muy tecnificados. Entonces, un sistema de abonado inteligente debería tener en cuenta todos estos factores. Además, todos estos factores interaccionan entre ellos, o sea, una fertilización con el riego. Si tú necesitas más riego, vas a fertilizar más. Entonces, todo eso se debe tener en cuenta. Y cómo en ese mare magnum de factores que varían tanto y que tienen tantas interacciones entre ellos, cómo se debe hacer un abono inteligente. Ahí es donde surgen todo este tema de herramientas digitales en los cuales pueden tener en cuenta todos estos factores a la vez y a la vez también las interacciones para realizar luego una planificación de un abonado mucho más sostenible, que cumpla con los objetivos de productividad, de calidad, que cumpla con la normativa vigente, la PAC, etc. ¿Qué tipos de abonados inteligentes existen? Has nombrado unos cuantos, hay muchos factores a mezclar. ¿Cómo nos pueden ayudar? A ver, básicamente se pueden distribuir en tres tipos de abonados inteligentes. Los basados en las mediciones en suelo, que en esto ya los alemanes y los ingleses tienen muy desarrollados, que están principalmente aplicables a los cultivos hortícolas de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, también están los abonados que se basan en mediciones del estatus nutricional de los cultivos, o sea, principalmente en niveles de foliares, de nitrógeno, fósforo, potasio. En eso, aquí se basa mucho más en cultivos leñosos. Aquí en Libia tenemos mucha experiencia en poder conocer el estatus nutricional del cultivo y, en función de ese estatus nutricional del cultivo, poder realizar una corrección del abonado. Existen determinaciones que son más tradicionales, como el envío de hojas a un laboratorio en el cual se determinan los niveles nutricionales, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, etc. O sistemas ópticos, espectrométricos, que se están ahora desarrollando, en el cual directamente se mide en campo, y al medir en campo tú ya puedes tener esa información mucho más rápida y no esperar a que vengan las analíticas del laboratorio, ¿no? Que eso muchas veces el poder determinar ese estado nutricional es
clave para poder hacer una buena corrección y que el estado nutricional de tu árbol o de tu plantación pueda ser óptimo para poder hacer la producción que es objetivo. Y eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Eso vamos a ver ahora mismo, pues es la parte tanto del suelo como la parte de foliar, ¿no? El estado nutricional del hoja, y también luego iremos a ver cómo funcionan estos sistemas que integran todo este tema. Bueno, aquí vamos a ver cómo se realizaría una determinación del estado nutricional de un árbol, como en este caso es un caqui, con un sistema hiperespectral, ¿no? En el cual, como veis, simplemente una forma de clip se aplica en la hoja y se ve cómo es el espectro. A partir de ese espectro, en el cual va desde el visible hasta el infrarrojo cercano, nosotros podemos luego ligarlo o vincularlo con el estado nutricional del cultivo, en cuestión de concentración de nitrógeno, fósforo, potasio, etc. Y esa es un poco la función que tenemos nosotros. Tenemos una investigación al respecto, con lo cual poder de diferentes cultivos, poder tener calibrado este tipo de dispositivos para que luego el agricultor pueda utilizarlos en campo de una forma sencilla, ya con el aparato calibrado. Este es otro equipo, mucho más sencillo que el anterior, en el cual simplemente determina un indicador en función de 2 longitudes de onda, el cual pues está vinculado a los niveles de clorofila de la hoja del cultivo. Entonces podemos decir aquí, da un valor 58,4, 58,2, y si nos vamos a otra hoja un poquito más verde, veis que cómo cambia. Entonces, en función de este indicador podemos determinar el estado nutricional de este cultivo, principalmente en cuestión de nitrógeno, o sea, de contenido de nitrógeno en foliar. José Miguel, veo que estos aparatos parecen tener mucha tecnología y el coste puede ser elevado, pero entiendo que en una cooperativa los técnicos lo podrían manejar. Sí, bueno, en concreto este equipo costaría unos 2.500 euros, que si una cooperativa podría afrontarlo. El otro equipo que hemos hablado antes es un equipo que está todavía, dijéramos, en desarrollo tecnológico, que posiblemente en el futuro ahora ya tenemos equipos que cuestan 2.000, 3.000 euros, pero en este en concreto son unos 12.000 euros. Que bueno, que a lo mejor una cooperativa es demasiado caro, pero que en un futuro muy cercano, como esa tecnología se está desarrollando tan rápido, pues se pueden abaratar. De hecho, nosotros tenemos otro equipo en el laboratorio que cuesta unos 2.000, 3.000 euros. Lo cierto es que una analítica de hojas o una analítica de suelos, al final vas asumiendo costes uno detrás de otro. Y claro, lo puedes amortizar a lo mejor en el periodo de 1 año, 2 años perfectamente. Sí, porque claro, el tema de las analíticas de hojas, pues eso, puede costar a lo mejor 30 o 40 euros cada analítica de hoja. Si tú haces 100 analíticas, pues ya tienes un poco el coste amortizado. Sí. Muy bien. Bueno, como he comentado, pues hablando de sistemas de recomendación de abonado basados en información del suelo, pues está un poquito menos desarrollado que la parte aérea, la parte de estatus nutricional del cultivo, pero bueno, ya tenemos alguna herramienta en la cual podemos utilizar. Este en concreto es una M38 que funciona de forma con electromagnetismo, que es muy fácil de manejar. Simplemente colocándola en el suelo va dando unas señales que se corresponden con la conductividad eléctrica aparente del suelo. Este parámetro de conductividad eléctrica aparente del suelo puede medir hasta el nivel de profundidad del suelo, nivel de humedad del suelo, nivel de salinidad del suelo, que si tengo muchas arcillas o pocas arcillas. Pues al ser tan fácil de manejar, porque simplemente es colocarlo encima del suelo, que nos da una información integrada de hasta 1,5 metros de profundidad, acoplado a un tractor, por ejemplo, y con un GPS, puedes hacerte una idea de cómo está tu parcela con respecto al suelo. Y esto es lo que se está utilizando concretamente para dar información de suelos en la agricultura de precisión. La toma de muestras en campo de tierra para poder conocer todas las características del suelo siempre es muy útil y es la que siempre se ha recomendado. Y ahora José Miguel nos va a contar un poco cómo la puedes complementar con todas estas medidas digitales. Sí, bueno, uno de los aspectos clave de la fertilización
de los cultivos es el nitrógeno mineral que hay en el suelo. O sea, aparte del fósforo y el potasio, una determinación que es muy variable en el tiempo es el nitrógeno mineral. Entonces, por eso, para poder tener una información más veraz, se utiliza este tipo de determinaciones, que es simplemente coger una muestra de suelo de 0,30 centímetros de profundidad, llevarla al laboratorio y luego mostraré cómo se puede hacer esa determinación fácil para que cualquier agricultor o cualquier cooperativa pueda determinar la cantidad de nitrógeno mineral que tiene en el suelo, porque ese nitrógeno mineral se debe restar al balance de nitrógeno para luego hacer una fertilización más optimizada. De hecho, este sistema en cultivos hortícolas podemos tener cerca de 200 kilos de nitrógeno por hectárea en el suelo sin saberlo y estar sobreabonando. Entonces, si conocemos ese parámetro, que es el nitrógeno mineral que hay en el suelo, tanto de forma amoniacal como de forma nítrica, entonces podemos restar a lo mejor esos 200 kilos o realmente no hace falta ni siquiera realizar una aplicación de abono mineral. Todo esto repercute en tu bolsillo. En tu bolsillo, sí. Bueno, hemos visto un poco los sensores que miden tanto el suelo como en hoja, todos esos factores nutricionales que nos interesan como agricultores, pero ¿es necesario que los tenga el agricultor? Pues realmente no, porque eso sí, yo lo plantearía como si fuera un servicio que se puede ofrecer al agricultor. O sea, que tener una M38 para conocer cómo es la distribución espacial de tu suelo, pues no tiene mucho sentido. Y hay empresas que a lo mejor por unos 200 euros te pueden decir toda esa información que tú necesitas. Ellos tienen los equipos, saben manejarlos, te dan la información ya, como dijéramos, georreferenciada, etc. Los sensores de hoja, pues eso ya a lo mejor una cooperativa sí que podía utilizarlos, sí que podía adquirirlos, o si son muy caros, pues a lo mejor también alguna empresa que se dedique a dar esa información nutricional del cultivo, igual que un laboratorio te da también las analíticas de los nutrientes, ¿no? De cómo está tu cultivo. Bueno, os voy a explicar un poco el procedimiento para la determinación del nitrógeno mineral en el suelo. En principio hemos tenido una muestra del campo y en fresco le hemos añadido unos 120 gramos a 200 mililitros de agua, lo hemos batido, lo hemos dejado sedimentar y a partir de ese sedimento, porque debido a que el nitrato es muy soluble en agua, entonces todo el nitrato se habrá solubilizado en esa cantidad de agua. En esa solución del suelo cogemos unas muestras y con un sistema de este tipo, que es un electrodo selectivo portátil, que esto cuesta unos 350 o 400 euros, podemos hacer esa determinación rápida. Nos lo dan miligramos por litro, que luego en función del suelo pues podemos pasarlo a kilos de nitrógeno por hectárea. En este caso nos da 260 miligramos por litro, que es una cantidad bastante apreciable, con lo cual tenemos que tener en consideración esa cantidad de nitrógeno nítrico que hay en el suelo a la hora luego de descontar en mi plan de abono. José Miguel, acabamos de llegar del campo, hemos hecho unas analíticas y ahora vamos a pasar datos a unas aplicaciones. Y hablando de aplicaciones, ¿qué plataformas de recomendación de abonado existen en la actualidad? Sí, bueno, antes de comenzar con la explicación, primero definir de dónde viene todo este mare magnum de aplicaciones digitales para hacer recomendaciones de abonado. Eso es a raíz del decreto de ley sobre sostenibilidad de nutrición de suelos del 1051/22, un poco obliga a los agricultores, una de dos, o tener un técnico, un experto en fertilización que haga por el plan de abonado, o tener algún sistema de recomendación de abonado que esté acreditado por la consellería o las diferentes instituciones, ¿no? A raíz de aquí se ha ido desarrollando todo este tipo de herramientas. Este tipo de herramientas viene un poco definido qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que tener en un reglamento europeo, el 2115/del 2021 de la Unión Europea, en el cual dicen que tienen que tener al menos un balance de nutrientes
en función del cultivo, y también da mucho protagonismo al suelo. El suelo también debe ser el gran protagonista de todas estas aplicaciones. O sea, se debe tener en considerar el suelo y todo el sistema nutricional, la degradación del suelo, etc. En principio, hasta este momento se ha ido desarrollando el cuaderno digital del campo, que posiblemente conocéis, el registro de explotaciones agrarias y también los sistemas de explotación, o sea, el sistema de explotación. Todas estas utilidades, o estos sistemas, deben de almacenar toda la información que existe en las explotaciones agrarias, simplemente como dijéramos de almacenamiento. Como hay diferentes formatos, pues ahí hay un poquito de controversia con respecto a cuando se vaya a utilizar un sistema de recomendación de abonado, de qué base de datos o qué sistema van a coger esa información. Desde Europa nos dicen que tiene que haber una única base de datos que sea muy sencilla para manejar para cualquier agricultor, ¿no? Entonces estamos ahora en esa controversia de que cuál es el sistema mejor, cómo unificar formatos, etc. Y a raíz de ahí se coge la información para un sistema de recomendación. En la actualidad prácticamente hay en la Comunidad Valenciana 3 sistemas, hay muchos más, pues iniciativas privadas, etc. Pero está cogiendo fuerza el Satibum, que está desarrollado por Itacil de Castilla y León, la plataforma Tierra, que es también de Cajamar, y yo os voy a explicar también lo que estamos haciendo aquí en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias con desarrollos también de este sentido. Nosotros en el IBIA estamos, por un lado, estamos teniendo contacto con los desarrolladores del Satibum para un poco parametrizar los cultivos de la Comunidad Valenciana, para que tengan unas estimaciones mucho mejores y en esos balances pueda hacer mejores las recomendaciones. En eso estamos, pues tanto mi compañera Ana Quiñones, la parte de leñosos, y yo en la parte de hortícolas, un poco teniendo esos contactos con esta iniciativa. Y por otro lado, vamos a desarrollar nuestras propias herramientas en la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana, y esto es un poco el inicio de estos aplicativos que os voy a mostrar ahora, que es el NutriSoil NPK, que es un sistema de recomendación basado en una modelización en el cual pues, se pueden implementar diferentes cultivos, principalmente cítricos y hortícolas. Estamos también añadiendo parametrizaciones de leñosos y en principio pues este es un poco el aspecto principal del programa. Está desarrollado en Windows. Nuestra idea es este año o el año que viene empezar a trasladarlo a un sistema online, un aplicativo para móvil, en el cual pues tiene un montón de bases de datos ya incluidas que facilita un poco al agricultor todo lo que es la complejidad de introducir datos de sus parcelas. Pues ahora os voy a explicar una de estas herramientas para poder hacer recomendaciones de abonado, que es la que estamos desarrollando aquí en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Al final son unas aplicaciones que necesitan ciertos conocimientos. Entonces, ¿cómo tendría que empezar un agricultor? Bueno, un agricultor en principio enfrentarse a este tipo de herramientas es un poquito complicado, porque aunque sí que refleja un poco su realidad de su parcela, su explotación, el manejarlo no es muy intuitivo, no son 100% intuitivas, aunque sí que intentan ser intuitivas con un montón de apoyos de bases de datos de suelos, de clima, etcétera, no llegan a ser intuitivas al 100%. Para que luego pueda manejar esas herramientas un agricultor directamente. Yo creo que lo que se debería hacer es un poco formar por parte de los desarrolladores de ese tipo de herramientas a técnicos de cooperativa, técnicos de comunidades de regantes o incluso a agricultores que estén más tecnificados y que no les dé miedo utilizar este tipo de herramientas digitales. Y luego, una vez que se tenga esa formación, poder ellos formar posteriormente a los usuarios, a los agricultores, ayudarles un poco cómo hacer los planes de abonado, etcétera, con este tipo de herramientas. Y yo creo que es un poco la idea, ¿no? De un poco formar a la gente más tecnificada y luego que esa gente tecnificada pueda calar en todos los usuarios finales que son los agricultores, porque al final estamos un poco todos obligados a utilizar este tipo de herramientas o tener nuestro experto en hacer planes de fertilización, que puede ser también un técnico de cooperativa, que también está esa segunda opción. Entonces, un poco el mensaje a trasladar puede ser que empieza sencillo, cógete tus muestras de suelo, analízalo, conoce tus campos, tus necesidades y a partir de ahí, con esas aplicaciones gratuitas, empieza a dar esos primeros pasos en tu digitalización, que te van a ayudar un poco a un beneficio
en el bolsillo, porque vas a ajustar mucho mejor los planes. Sí, no, eso desde luego, eso cuanto más sucre, més dolç, ¿no? O sea, cuanto más información le puedas proveer al sistema, mejor va a hacer la estimación de una recomendación de abonado. Si tienes información de suelos, de las aguas, de la demanda de tu cultivo, de cómo lo añades, conoces tu explotación, luego puedes afinar mucho más en la parte de aplicar o de hacer un plan de fertilización de acuerdo con lo que realmente el cultivo necesita, y con eso, primero, dices tú, evitarías posiblemente un gasto de dinero innecesario, y por otro lado el medio ambiente te lo agradecería, porque a lo mejor no nos estamos dando cuenta, pero las dosis de nitrógeno que estamos utilizando, unidos a lo que viene en el agua de riego, unidos a lo que estoy aplicando en la fertilización orgánica, posiblemente me esté pasando de cantidad de nitrógeno, y con eso luego vienen los problemas medioambientales de contaminación de las aguas subterráneas, contaminación de la atmósfera por emisiones de N2O, volatilización del amonio, etcétera, que está deteriorando el suelo, el agua y también la atmósfera. La fertilización digital es una oportunidad para ahorrar, para producir mejor y para cumplir con la normativa. Aprovéchala. En la próxima podcast podremos hablar de otras muchas cosas de la digitalización. Suscríbete y dale a like.